Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. En este caso tenemos el sexto episodio de Stage One. Esta vez tenemos al invitado Alex Bretón. Él es Technical Marketing Manager en Winbond Electronics. Bienvenido, Alex. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias a los amigos. Todo muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos el día de hoy. Muchas gracias a ti por participar. Esta vez te tengo aquí para que platiques con todos nuestros escuchas sobre la marca Winbond. Pero antes de empezar con preguntas hacia la marca, vamos a empezar un poco por ti. Claro. ¿Nos podrías compartir cómo fue tu camino profesional hasta llegar a Winbond? Sí, claro, pues yo empecé en el Poli, soy egresado del Poli, estudié mecatrónica y estuve un ratillo. Estuve involucrado mucho en temas como de hardware, como de componentes y dije, no, pues creo que me enamoré, ¿no? Entonces dije, yo quiero hacer esto. Entonces me metí a estudiar de computadoras. Por ahí tuve un chance de hacer un internship, un becado, o sea, como becario en Intel. Ahí estuve como becario primero, le ayudaba a algunos clientes a seleccionar componentes de computadora. Teníamos proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial, de IoT. Eran unos proyectos ahí bien interesantes, ¿no? Y después me hice ingeniero de aplicaciones, lo que llaman ingeniero de aplicaciones. Entonces ahí empecé como mi trayectoria ya en el mundo del semiconductor. Después de un rato de estar en Intel, Intel una vez me mandó a Silicon Valley y yo dije, oye, esto está muy chido, me gustaría venir a trabajar para acá. Entonces me fui mandaron como una semana a una conferencia. Dije, no, sabes que a mí eventualmente me gustaría venir aquí a trabajar y pues colaborar con los ingenieros de acá y la tecnología que está haciendo, ¿no? Entonces, eh, después de un rato, Intel me transfirió a Oregon. Ahí tienen un centro de desarrollo gigante, tienen como 5 edificios de, puede ser como de 2 o 3 canchas, del tamaño de 2 o 3 canchas de fútbol, donde tienen ingenieros ahí programando, diseñando los procesadores, e incluso está la fábrica, ¿no? Entonces yo me fui ahí, trabajé un rato como en la parte de computadoras para temas profesionales, por ejemplo, como para temas como computadoras empresariales. Y después de eso empecé a trabajar en Winbond, me mudé a la bahía de San Francisco y así es como empecé a trabajar ahora más en la parte de memorias. Entonces, así empezó mi carrera. Ok, oye, qué interesante. Y ya cuando llegas aquí a Winbond, digo, repitiendo un poco tu rol para los escuchas, es Technical Marketing Manager. ¿Nos puedes describir qué responsabilidades conlleva este rol dentro de la empresa? Claro, sí, como Technical Marketing Manager atiendo dos partes: a los integradores, Ujú. como ustedes, amigos de Paradoxa Labs, que están trabajando en proyectos nuevos, muy padres, y pues platicamos con ustedes y vemos cómo les pueden ayudar en la parte de Flash. Proveemos Flash, por ejemplo, en mi caso personal, yo presentaciones de roadmap, qué es lo que tenemos, qué es lo que viene, y también samples o incluso hojas de aplicaciones, notas. Pero también trabajo en la parte le decimos diseño de referencia con partners de SoC. Entonces, por ejemplo, yo trabajo de cerca am, con Nvidia, con Microchip, he trabajado también, por ejemplo, en algunos casos con Meta. De hecho, yo estuve involucrado en la parte de estos lentes, son los Ah, de los lentes de Drive ¿verdad? vista, Sí. son los Ujú. que graban, entonces usan Winbond. Winbond. Entonces es como esa parte en la que estoy involucrada por parte de Wemba. Y ahorita también platicamos un poco en las áreas que abarcas a nivel de territorios. ¿Nos podrías comentar? Me Claro. parece que tú estás situado en Estados Unidos, Ujú. pero abarcas toda América, ¿es correcto? Sí, le ayudo mucho a Mike con la parte de México. Ujú. Bueno, la verdad es que es impresionante ver el crecimiento que ha tenido México en temas como de casas de diseño e integradores como ustedes. Es algo bien, bien interesante que está pasando, está creciendo mucho y pues eso es muy bueno para todo el ecosistema y em, para el avance tecnológico en México, ¿no? Em, pero también tengo la parte del negocio en Estados Unidos, entonces vamos a decir que son como cuentas globales. Entonces yo voy con Nvidia, platico con ellos y les digo, oye, tenemos esta nueva generación de memorias. Este, Queremos que las usen en sus servidores o en sus tarjetas gráficas de última generación. Y ya voy, les presento el roadmap y me dicen, muy bien, danos unos samples, ¿no? Ya les mandamos algunas unidades para que las prueben, unidades de prueba, por así decirlo.
Y si todo sale bien, si las diseñan, les gustan las especificaciones, les corren pruebas, les hacen testing y ya después las mandan a producción. Entonces, son como los dos roles que tengo principalmente. Y de estos roles que tú haces en Winbond, para quienes no ubican mucho la marca que ya hemos mencionado mucho, ¿nos podrías describir qué es lo que hace Winbond como empresa de semiconductores? Claro, Winbond lo que hacemos somos un proveedor, estamos en Taiwán, proveedores de tanto de memoria flash para lo que llamamos código. Hay dos tipos de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento de datos básicamente fotografías, por ejemplo, música, donde necesitas una gran densidad de almacenamiento. O sea, necesitas un almacenamiento muy grande, estamos hablando de terabytes de información. Y tenemos la parte del almacenamiento de código. El almacenamiento para código es principalmente, por ejemplo, para firmware o para BIOS, por ejemplo, de una computadora. Winbond se especializa en ese tipo de almacenamiento para código, para BIOS y para firmware, ¿no? Entonces, también tenemos la parte de RAM, que es más legacy a nivel de componente. Entonces, lo interesante del RAM y del flash es que están en todos lados. Tenemos aplicaciones industriales, de cómputo, automotrices, inteligencia artificial, donde tú te imagines, donde necesiten algo de código, seguramente está una memoria. Y para todos los usuarios de memorias, en la parte de Flash, que por ejemplo es lo que nosotros más utilizamos en los proyectos, para este almacenamiento, como mencionas, más hacia código, ya sea lo que hacemos de actualizaciones OTA, lo que hacemos de almacenamiento de configuraciones. Sé que hay dos principales tipos en este lado, lo cual sería las tipo NOR y las tipo NAND. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la diferencia? Claro, la diferencia entre NOR y NAND. NOR, por ejemplo, es muy bueno y muy robusto y tiene velocidades muy altas de lectura. Cuando vas a bootear, por ejemplo, tu aplicativo, pues necesitas que bootee rápido y sin mucha latencia, ¿no? Entonces, NOR tiene mayores velocidades de lectura que, por ejemplo, que una memoria NAND, y también es más robusta, pero el tema es que una memoria NOR a grandes densidades se vuelve más cara, mucho más cara. Entonces es ahí donde el NAND juega un papel un poco más importante y se convierte en una mejor opción porque tiene un mejor beneficio costo por bit, se le llama en la industria, el NAND que el NOR. Entonces puede tener mayor densidad para un precio más competitivo. Y a nivel de los usuarios, por ejemplo, empezando un poco para hardware, hacer cambios entre memorias que tengan pues esta arquitectura hacia NOR o hacia NAND, ¿ustedes también son compatibles, digamos, pin por pin? Si alguien quiere hacer una transición con ciertos tipos de memorias. Sí, depende de la arquitectura del aplicativo, porque, por ejemplo, hay dos tipos de operación en un programa. Que puedes tener algo que se conoce en la industria como execute in place, en donde el microcontrolador se va, lee la memoria, en este caso la memoria flash NOR, y puede ejecutar el código directamente desde la memoria, entonces lo puede ejecutar de una manera muy rápida. Por ejemplo, en NAND no puedes hacer eso por la forma en la que accedes tú a las celdas de memoria. Tienes que acceder a la página completa para poder leerla. Y por ejemplo en NOR puedes acceder a cada bit individualmente. Entonces la mayor diferencia. Entonces en NAND tenemos algo que se llama lectura continua, donde puedes leer toda la página completa, pero para revisar un bit en específico, ya cuando tienes muchas páginas de memoria, tendrás que meterte a leer muchos bloques. Entonces lo hace un poco. Y por ejemplo, si tienes una memoria que está desfragmentada, por ejemplo, si tu aplicativo empiezas a escribir en direcciones de memoria que puede incluso, o sea, si no las controlas, si no las administras, está defragmentado tu NAND y pues ya después es un poco más complicado ir y acceder cada página de la memoria individualmente. Entonces, si haces tu aplicativo de una manera en que esté bien fragmentada, es una buena opción porque tiene algo que se llama lectura continua, entonces puedes leer página tras página tras página tras página. Y para todos estos modos de esto que me comentas, para todos los que quieren comenzar a ser usuarios de Winbond, ¿de qué manera ustedes pueden apoyar a estos desarrolladores? Claro, por supuesto. Podemos proveer unidades de prueba, samples, también hojas de datos, aplicaciones
cualquier tipo de información. Digo, ya este tipo de tecnología pues ya tiene algunos años en el mercado, pues no es nada del otro mundo. Entonces ya existe mucho soporte incluso entre comunidad y entre mucha documentación existe hoy en día. Y de todas estas memorias que manejas y en general la línea de productos que tiene Winbond, ¿cuál considerarías que son las principales líneas de producto que tienen? La principal, lo que llamamos, o diría yo que es nuestro bolillo, es la que paga las facturas, la que nos da de comer. Es la memoria serial NOR, que es la familia W25Q. Sí, justamente lo que más también utilizamos, que sí se mantiene lo que Es la dices. más popular y de Sí. hecho es en ese tipo de memoria NOR para código somos líderes en el mercado. Entonces podemos decir que somos el mejor proveedor de memorias NOR del mercado y el más vendido, pues el que el mercado recurre más y en el que más confían los integradores y los OEMs. Que igual en memorias, en memorias tampoco se quedan atrás, ¿no? En RAM creo que también tienen un buen puesto. En RAM el tema con RAM es un poquito más complejo porque, por ejemplo, si tú ves, hay varios jugadores muy grandes, pero ellos se están enfocando mucho, por ejemplo, a la parte que es como de inteligencia artificial, a DDR5. Por ejemplo, hoy en día mismo no tenemos DDR5, apenas vamos a lanzar algunos números de parte en DDR4. El tema aquí es que los grandes proveedores se están enfocando mucho a la parte de HBM, que es para inteligencia artificial. HBM es un tipo de memoria que se encuentra en las GPUs. Entonces, por ejemplo, es interesante porque si tú ves las nuevas GPUs tienen hasta integradas, pueden tener hasta 16, 32. O ya las niveles profesional para AI pueden tener hasta 256 gigabytes de memoria integrada en la GPU. Entonces, los fabricantes de memoria grandes están enfocando, por ejemplo, en ese tipo de mercado. Mientras que Winbond nos enfocamos más en la parte de... es un nicho un poco más legacy. Soportamos otro tipo de aplicación, componentes industriales, por ejemplo, automotrices, hasta DDR4. Entonces son dos tipos, son dos targets diferentes, por así decirlo. Y digo, pasando también un poco en lo que mencionas de las memorias, de cuál es su sector preferido. ¿Qué tipos de memoria manufactura Winbond y cómo se comparan frente a otras soluciones del mercado similares? Claro, yo creo que la mayor ventaja competitiva, por ejemplo, de Winbond es que somos dueños de nuestras dos fábricas en Taiwán. Hay algunos por ahí, por ejemplo, algunos proveedores en Asia, sobre todo chinos. Y bueno, hay uno en Taiwán, pero no tienen su fábrica, entonces nos gusta decir que perdón, controlamos nuestro destino. Entonces nosotros, al poder ser dueños de nuestra tecnología, de nuestra fábrica, de nuestra cadena de suministro, tenemos una ventaja competitiva. Entonces, bueno, si tú lo ves, por ejemplo, todo tipo de las memorias de Winbond ofrecen ventajas en cuanto a desempeño. También ofrecemos soluciones más densas en paquetes más pequeños, empaquetados más pequeños, y también algunas familias ofrecen incluso un rango de temperatura extendido. Y en estos sectores que son los que buscan abarcar en las memorias que manejan, ¿cuál crees que sería su sector en el que más área cubren o que más los prefieren? ¿En el automotriz, industrial? Yo creo que en el sector industrial somos un jugador muy fuerte, sí, en el sector industrial. Y también, por ejemplo, para la parte de cómputo, para temas de BIOS, Winbond es un proveedor favorito, por ejemplo, de Intel, ¿no? Entonces, para temas de cómputo, nuestro flash es muy, muy utilizado, ¿no? Y en todos estos sectores que a final de cuentas siguen creciendo últimamente, ya parece un crecimiento exponencial. ¿Qué esfuerzo está haciendo Winbond para mejorar la seguridad en las soluciones que manejan de memorias? Tenemos un nuevo tipo de memoria que le llamamos Secure Flash o memoria segura. Y también ofrece encriptación integrada en el chip. Entonces no necesitas un chip externo, un micro externo para poder administrar o para encriptar el código del chip. Entonces automáticamente lo puedes encriptar. Se te otorga una llave pública y una llave privada que solamente el cliente tiene acceso. Y pues para temas, por ejemplo, de hackeo de rootkit o donde quieran introducir algún tipo de malware es una gran opción.
Y en estas tecnologías que nos mencionas, ¿cuál es la diferencia entre una memoria tradicional y una memoria que tiene esta seguridad? Em, por ejemplo, ha pasado, tenemos bueno, voy a poner un ejemplo, hay una marca de cafeteras premium que a ti te gusta mucho el café, en Estados Unidos. Bueno, es una marca global y decían, oye, yo quiero Secure Flash para mi producto porque se conecta a internet. Y mucha gente decía, pero ¿por qué una cafetera utilizaría una memoria segura, no? El tema es que si algún hacker logra corromper a través de la red el código de la cafetera, podría tener otro tipo de acceso desde dispositivos, ¿no? Incluso podría conectarse a la cafetera y empezar a hackear, por ejemplo, tu computadora o tu router. Entonces, para disminuir vulnerabilidades es una gran opción este tipo de memoria segura. Y en este tipo de casos que alguien, digamos, en este momento está empezando a conocer este tipo de problemas que pueden llegar a ocurrir, al momento de adquirir o querer transicionar a estas memorias con seguridad, Ujú. como también nos mencionabas antes en lo que llegan ustedes a compartir, ya sea muestras Ujú. o ayudas, ¿también cuentan ustedes con el apoyo para una transición a una memoria segura? Sí, definitivamente podemos apoyar. Se otorgan librerías, unidades de muestra, las hojas de datos, notas de aplicaciones, todo lo que necesiten para empezar a integrar. Incluso hay un tipo de memoria que está certificada con lo que se llama post-quantum cryptography, porque si has visto datos para 2030, la criptografía y bueno, los tipos, eh, los algoritmos de ciberseguridad que están vigentes hoy en día, cuando empecemos a tener una mayor cantidad de cómputo cuántico, van a quedar obsoletos. Entonces, este tipo de memoria inclusive tiene ese nivel de protección para el futuro. Entonces, es una muy buena opción y pues hay que estar listos porque, por ejemplo, el mercado europeo ya lo está requiriendo, el mercado en Estados Unidos ya lo está requiriendo. Digo, el cómputo cuántico realmente solamente unas instituciones muy contadas tienen acceso, ¿verdad? Pero mientras más se desarrolle esa área del cómputo, pues también van a empezar a generar más vulnerabilidades en los dispositivos. Sí, y también digo, las personas que empiezan a desarrollar soluciones al día de hoy que quieren que tengan un tiempo de vida muy largo, Ujú. es muy probable que necesiten ya empezar a pensar en ese tipo de soluciones. Claro, sí, definitivamente hay un dicho muy, muy famoso en la industria que es nadie piensa en ciberseguridad hasta que te hackean. Ujú. Como por ejemplo había este virus, el WannaCry, que era un ransomware, que no sé si hasta ver que te hackeaban tu compu y luego te pedían que pagaras en criptomonedas porque te Ujú. habían secuestrado tu información, te habían em, hackeado tu disco duro, no tienes acceso ni a tus programas, ni a tus datos, básicamente a nada, y te pedían pagos en criptomonedas. Y hubo bancos, organizaciones del gobierno que fueron afectadas, que pues realmente cuando les decían, oye, necesitas invertir en ciberseguridad, hacían caso omiso, ¿no? Entonces nadie piensa en ciberseguridad hasta que, hasta que te pasa algo. Ujú. Sí, de hecho también recuerdo que cuando empezaron todo este tipo de problemas fue cuando empezaron todas estas pláticas donde Ujú. ahora sí casi ya era el chiste también que conozco ahí algunas personas en el lado de ciberseguridad donde ocurría algún incidente de estos y entonces era como que sabías que había pasado Ujú. cuando de repente salía como que todos vamos a tener un curso de cómo no caer en algún phishing o cómo Sí. no, qué cosas tienes que abrir y qué cosas no. Ujú. Y son cosas que incluso también a nosotros nos han pasado. Ya de repente, digo, también nosotros tenemos no hemos tenido como que algún curso así como tal, pero sí ya las seguridades que vamos conociendo con el tiempo. Pero sí, es cuestión de hace una semana que me llegó a pasar de que me llegó un correo Ujú. de mi jefe pidiéndome ayuda para unas cosas. Ujú. Y dije, en primera desde cómo me lo habló, pero también como que dije, desde ahí ya luego chequeé ahí de qué correo y ya vi que no era, no era interno. Ujú. Pero sí, suceden este tipo de cosas. Sí, y desafortunadamente ese tipo de vulnerabilidades, como empezamos a tener más dispositivos conectados a Internet, con este tema del 5G, por ejemplo, hay muchos dispositivos ya conectados a Internet, entonces pues si tienes un dispositivo conectado a Internet es vulnerable a Ujú. cualquier tipo de ataque, ¿no? Entonces, justamente el tipo de ataque al que este tipo de memoria se le llama el rootkit, que es cuando te quieren implantar algún tipo de malware en el firmware de tu dispositivo, ya sea una computadora o un dispositivo IoT, un reloj, cualquier tipo de dispositivo puede ser vulnerable a un ataque de rootkit, por ejemplo.
Y con todo esto que empezamos a mencionar, las personas interesadas ya en acudir a Winbond, ¿dónde podrían contactarlos para empezar a transicionar a su marca? Sí, claro. Bueno, primero que nada existe nuestro sitio web que tiene ahí todos los recursos de hojas de datos, datasheets, notas de aplicaciones, toda nuestra familia de productos. Digo, también les puedo dejar en dado caso en mi correo y pueden contactarme si están interesados en algún tipo de memoria, por supuesto. De hecho es interesante porque Winbond es una empresa global, pero estamos empezando a trabajar más con el mercado de México, latinoamericano, y de hecho tenemos representantes de ventas locales que definitivamente, si yo no puedo venir, por ejemplo, o no estoy yo, ellos pueden definitivamente apoyarlos con cualquier tipo de requerimiento que tengan, ¿no? En este caso se llama Ion, y pueden hablar con ellos y definitivamente podemos empezar a trabajar y a desarrollar nuevos productos y a trabajar en conjunto. Claro, igual ahorita también nos podrías dejar aquí las redes, por lo que los pueden contactar, la página, si tienen algún foro y demás. También listamos todos sus contactos para que todas las personas que se empiecen a interesar en su marca puedan ya realizar esta transición Claro. o un primer acercamiento para que ya se decidan a utilizar su marca. Claro, sí, por supuesto. Sobre todo ahorita que, como te decía, por ejemplo, pasa algo bien interesante que es, antes veía mucho en el tema automotriz, por ejemplo, en el tema automotriz, antes solamente se hacía aquí como la validación, por ejemplo, o de silicio o de la parte de motherboards, ¿no? Pero ya empezamos a ver cómo muchas empresas globales empiezan a traer como sus centros de ingeniería y ya se hace mucho diseño aquí, lo cual pues es excelente para México en general, ¿no? Entonces, definitivamente, si hay algún requerimiento, pues podemos apoyarlos. Sí, no, también muchas gracias en agradecimiento también a todos los que nos escuchan, que empiecen a contactarlos. Ya también ahí estarán buscándolos y diciéndoles que vienen por nuestro podcast. Sí, por supuesto, claro que sí, cualquier cosa estamos para servirles y pues de nuevo muchas gracias por la invitación el día de hoy. Claro, mira, igual y también algo aprovechando que tengo aquí a alguien de la marca con conocimiento sobre las memorias, así como un bonus para todos aquellos interesados en la parte tanto de hardware como dentro del firmware de cómo funcionan las memorias. Caso que nos ocurrió hasta hace una semana sobre unas memorias que ya habíamos utilizado. Ya tenemos como que una primera etapa de almacenamiento y quisimos empezar a hacer algo ya un poco más avanzado, almacenando de forma histórica información. Ajá. Entonces me tuve que empezar a echar un clavado otra vez en las hojas de datos por unas corrupciones que estaban ocurriendo en los datos. Y ahí empezando a leer, empecé a ver algunas curiosidades de las memorias. Sí. Entonces también hay como plática para todos los que estén interesados así en el, Ujú. ya como que en todo lo que hay tras bambalinas del hecho de simplemente guardar información en un lugar. Por ejemplo, lo primero que vi era este hecho de, bueno, ¿por qué se tiene que borrar primero una memoria para escribir? Veía que la escritura siempre ocurre únicamente de 1 a 0, pero no viceversa. ¿Esto ocurre en todos los tipos de memorias flash? Sí, en todo el tipo de memoria flash tienen un tipo de funcionan, se les llama compuerta flotante y existe, acabo de buscar el nombre porque no me acordaba, pero es un efecto cuántico de hecho que se llama Fowler-Norheim, que es como tienes tú un electrón, una serie de electrones, porque incluso si ya te empiezas a meter más del tipo de memoria, hay memorias SLC, que es Single Layer Cell, MLC, Multiple Layer Cell, TLC, Triple Layer Cell o QLC, Quad Layer Cell. Dependiendo de la combinación de si tienes electrón ausente o electrón presente, puedes tener referenciar los bits. Ok. Entonces, este tipo de efecto cuántico es interesante porque cuando tú borras la memoria, aplicas corriente a la puerta flotante del dispositivo y básicamente lo que haces es generas movimiento en las puertas flotantes. Entonces así es como realmente se escribe o se borra en una celda de memoria flash. Ok, entonces ¿es por eso que las memorias se tienen que borrar en bloques grandes de Así es. información? Sí, es por ese mismo efecto. Es un efecto que ocurre a nivel físico, a nivel subatómico, por eso. Ok, y en otras confusiones que tenía, como tal, este desarrollo no lo estaba llevando yo directamente, lo estaba llevando otra persona del equipo.
Entonces, yo ahí como que me metí para más como una guía. Tampoco dije, tampoco lo voy a quitar para hacerlo yo. Claro, Dije también para únicamente estarlo guiando, lo que yo recordaba sí, de lo primero que hice de drivers. Entonces, como que le estaba explicando todo lo que hay que hacer para la memoria, que no era tan fácil como que nada más le escribes ujú, y ya. claro, claro, Entonces también se le hacía muy extraño este hecho de que oye, me preguntaba, ¿por qué tengo que borrar por sectores? ¿Por qué tengo que sí, leer por páginas, escribir por páginas? ujú, ¿Y por qué no puedo como que escribir directamente una página claro. incompleta al mandarle? Porque luego había problemas ahí con los datos. Sí, por ejemplo, depende de cómo están organizadas las celdas, bueno, incluso a nivel de transistores, porque al final del día estos son transistores, ¿no? Eh, NOR y NAND están arreglados de diferente manera. Es por eso que era lo que te comentaba, que NOR puedes hacer el execute in place porque puedes leer básicamente todos los bits que están, mientras que en NAND tienes que leer los bloques completos de memoria. Entonces, por eso son dos tipos de tecnología. Y también recordemos que las memorias es un semiconductor, entonces se habla que se tiene cierto dopamiento, están dopados Ujú. los semiconductores para que es justamente el efecto que causa conducir o no conducir, o lo que conocemos como cero o como un uno. Entonces, también se aplica una fina capa de óxido en la puerta flotante, pero el tema también es, por ejemplo, que esta capa se va degradando con el tiempo. Entonces, es por eso que hay veces que tú tienes una memoria que se le empieza a corromper los datos y luego ya no puedes leer qué es lo que tiene. Entonces, también es un tema que ya viene a temas más físicos, ¿no? Por ejemplo, las memorias Wiimote aguantan hasta 100.000 ciclos. Entonces, imagínate, si teníamos, por ejemplo, un partner que estaba preocupado porque, oye, lo voy a borrar y escribir una vez al día. Y le decía, bueno, una vez al día son 365 al año y nuestras memorias aguantan 100.000 ciclos. Entonces, Sí. te van a aguantar mucho tiempo. Ujú. Y por ejemplo, esto que vas quemándole de tiempo de vida, ¿únicamente ocurre en la transición o únicamente con que le mandes, digamos, el comando de borrado, aunque ya todo estuviera en Fs, digamos, ya que ya todo estuviera eliminado, como quiera se consume este ciclo, digamos? Sí, en cada, ya sea borrado o escritura, Ujú. se considera un ciclo. Ok. Entonces, sí, como tiene que pasar el electrón tiene que entrar y salir de la puerta flotante, justamente empieza a Es degradar lo que lo degrada. ajá, Ok. lo que lo degrada el paso de los electrones en la puerta flotante dentro del transistor, ¿no? Y luego ya el último problema que llegamos a tener ahí, que ya fue el que lo resolvió todo, estaba como que viendo en qué parte se nos estaba como que corrompiendo la información. Ujú, Y al final encontramos como que cuál era la parte y era justamente entre páginas. Como estábamos como que escribiendo la ujú, información por páginas completas, cuando guardamos un bloque que en ese punto le estaba llamando que invadía otra página, ujú. era cuando estaba ocurriendo el problema que nos hacía nos corrompía información. Sí, Esto después estuve checando y no recuerdo cómo lo llamaban, que en ese tiempo yo como cuando se lo expliqué, nada más le dije, es como que se hace un wrapping ahí en el dato, como que se sí, desborda y se va otra vez al inicio. sí, sí, sí. Tú me mencionabas que eso era el bit flip. Sí, ¿Nos puedes platicar un poco de esto? sí, es el bit flip, ocurre pues bastante, bueno, hay ciertas prácticas que se deben como, vamos a decirlo, como, bueno, un cierto método que se debe seguir para evitar, por ejemplo, temas de bit flip. Al final del día, pues no es tan común si se siguen, por ejemplo, los procedimientos adecuados, ¿no? Incluso si configuras mal el programador, si el programador que estás utilizando no seleccionó bien el tipo de memoria o estás utilizando una frecuencia inadecuada o también puedes seleccionar tú el número de bloques que quieres programar y por ahí se te fue algún bloque, puede pasar bit flip, ¿no? Entonces, esto es un error, digamos que pasa, pero no es tan común si se siguen ciertos, bueno, ciertos métodos, Ujú. pues les decimos como better practices, como cierto algoritmo que para evitar este tipo de errores, porque si no, imagínate que tuvieras tú una línea, por ejemplo, de cómputo o de televisiones y empiezas a tener bit flip en cada una y luego son millones, entonces realmente
pues sería un gran problema para todos, ¿verdad? Hasta para los integradores, para los clientes. Entonces, es común, pero solamente hay que seguir ciertas prácticas para evitar este tipo de problemas en el futuro. Pero no te preocupes, no le pasa nada al dispositivo. Sí, Pero luego encontrarlo, pues sí puede ser. sí, de hecho ahí para encontrarlo sí fue como que ahí un poco complicado, pero ya después encontrándolo fue ya nada más cuestiones de en el bloque que guardamos, fue ajustar un poco el padding de la información que le teníamos Claro. y pues también el siempre escribir las páginas completas y en ese caso lo que le decía era más como que rellenas con Fs. Sí. Por lo mismo de que como solamente la escritura ocurre del 1 al 0, Ajá. le dije rellenamos en Fs y aunque llega a querer sobreescribirse en algo, pues no le va a hacer ningún No cambio. le va a hacer nada. Entonces, sí, era como que algo ahí que estuvimos siguiendo, pero sí se me hizo muy, muy interesante ya al meterse un poco más a fondo. Y ahorita que nos platicas esto de ya como que esta parte más física, también tiene mucho más sentido el cómo, por qué ocurría. Sí, bueno, al final del día, las memorias o incluso los chips de computadora, pues es silicio, vamos a decir que es arena que piensa, que habla. Entonces, pues sí, debemos de tener ciertas prácticas, ¿no? Y también hay muchos tipos de memorias, muchos tipos de semiconductores. La verdad, yo recomiendo pues que se metan, es un mundo bien padre. A mucha gente le gusta el software, a mí no me gusta tanto el software, me gusta más el hardware. Porque hay dos tipos de ingenieros, o hay dos tipos de... Bueno, sí hay dos tipos de ingenieros, el de software y el de hardware. El de software nada más le puede insultar a lo que está trabajando. Sí. Pero el ingeniero de hardware le pueden pegar, entonces es como la diferencia entre software y hardware. Y algo interesante también es que sin hardware no hay software. Entonces, desde ese aspecto yo creo que es más interesante y más importante el hardware. Aunque mucha gente lo puede debatir, ¿no? Pero ese es mi punto de vista al final. No, hombre, está muy, muy interesante y sí, también coincido mucho con lo que dices. Digo, yo prefiero un poco más la parte más en el firmware, se me hace como que un muy buen híbrido entre lo Claro. manejando hardware, porque luego también ya empezándome a meter a esos términos más físicos, ya también como que siento que todo se va a un nivel muy chiquito que igual no se ve, entonces ya ahí también siento que hay un territorio desconocido en esa parte. Sí, claro, yo creo que los firmware engineers tienen esa parte porque pues tienen que saber del micro que están usando, de la memoria, de las antenas, de los sensores. Pero por ejemplo hay muchos ingenieros de software, no tienen ni idea de qué procesador están usando, nada más van, se conectan a la nube, procesan todo y dicen, ay, pues qué bonito, ¿no? Pero no tienen ni idea de cómo acaba de pasar. Sí, entonces, bueno, eso es solo el comentario ahí, si tenemos amigos que se dedican al software, pues no se enojen también tanto, pero sin hardware no hay software, entonces pues deja que mate. No, pues, muchas gracias por venir aquí al podcast, por platicarnos todo esto, tanto de tu rol y tanto de presentar a todos nuestros escuchas sobre Wimbond y Claro, también todo este conocimiento que tienes acerca del hardware. Espero que sea del agrado de todos los que nos escuchan por y supuesto. digo de nuevo un agradecimiento por participar. No, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de Paradox Labs. Un gusto estar acá en Monterrey echando una carnita. Pues, no. Muchas gracias. Gracias Por invitarnos. Bueno, un agradecimiento también a todos por estar presentes en este sexto episodio de Stage One. Espero también que nos puedan visitar en nuestro siguiente episodio, en el cual seguiremos trayéndole a ustedes más de todas estas personas que están representando marcas, que están trayéndonos el conocimiento de todo este hardware, este conocimiento de cómo se está desarrollando toda la industria a nivel México. Y que vienen aquí para brindarles ese conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima.